Hay experiencias y temas que necesitan destacarse. Iniciamos Altavoz AM. Altavoz AM. Donde aumentamos el sentido de la conversación. Altavoz AM. Donde la entrevista y los temas de discusión se vuelven una experiencia. En Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Amplía tu mente. Amplía tu mente. Buenas tardes, comunidad oyente. Les damos la bienvenida a su programa Altavoz AM, aumentando el sentido de la conversación. Deseamos que tenga una hermosa tarde y les agradecemos muchísimo siempre su sintonía. En esta hora tenemos un programa muy especial y un tema muy interesante a nivel legal. Y hoy conmigo se encuentra mi compañero Luis César. Entonces quisiera saludarlo. ¿Cómo estás, Luis César? Hola, buenas tardes, Ana Lucía. Mucho gusto saludarla y muchísimo gusto saludar a todos y todas las oyentes en este su programa. Felices de conversar esta tarde un tema que creo que todos tenemos que ponerle atención. Estuvimos conversando días previos sobre la necesidad de que todas las personas tomamos en vida decisiones importantes sobre los bienes que tenemos. Y por eso el tema del día de hoy, ¿verdad, Ana Lucía? Así es, el tema del día de hoy es procesos sucesorios, traspasos de bienes, algo que, como dice Luis César, es muy importante. Si usted tiene bienes, si usted, lo que sea que usted tenga, en algún momento va a ser de otra persona, principalmente pues si nos llega la muerte, pues que a todos nos va a llegar, y para eso Luis César está con nosotros, que conoce muchísimo del tema, que podemos ampliar con él todas las dudas que tengamos acerca del tema. Entonces siempre es importante tomar en cuenta este tema de procesos sucesorios, traspasos de bienes, todo lo que tiene que ver con esa área. Entonces, Luis César, empecemos, porque qué bonito es cuando uno tiene un patrimonio, puede hacer patrimonio y puede tener sus cositas, que yo creo que es algo que en la vida todos deseamos, ¿verdad? Y en algún momento podérselo brindar a otra persona, principalmente, o lo más común es a la familia, crear un legado. Así es, en nuestro proceso de vida todos vamos sumando algo siempre. Siempre vamos sumando algo y algunos más que otros, ¿verdad? Tienen la capacidad o la posibilidad o la oportunidad de hacer un patrimonio más grande que otros, pero todos de alguna manera vamos sumando algo. Aquí lo primero que hay que reflexionar es que en la vida nosotros trabajamos por tratar de tener mejores condiciones en la calidad de vida. Y en ese esfuerzo, entonces es donde podemos tal vez adquirir un carro, podemos tal vez adquirir una casa, tenemos ropa, tenemos zapatos, por ahí hay gente que le gusta el arte. ¿A usted le gusta el arte, Ana Lucía? Sí, me gusta el arte y por lo general, ¿cuáles son entonces esos objetos o esas cosas que se pueden obtener desde esa área? Hay objetos como cuadros, por ejemplo. A mí me gustan mucho las pinturas Ujú. rústicas, las que tienen Sí, casitas y gallinitas y eso. Por cierto, un pintor desamparadeño que se llama Garro y de apellido Garro, le he comprado varios cuadros y ya tengo 6 cuadros que son acuarelas de todas tipos ujú. rústicas. Entonces, eso yo los tengo en un lugar especial, expuestos, guardados, bonitos, ahí los admiro, pero en determinado momento la pregunta es, ¿quién se queda con esos cuadritos? Porque uno realmente en la vida se va y no se lleva nada. Y eso es importante también entenderlo. Ujú, Usamos las claro. cosas, las disfrutamos, pero no nos vamos a llevar nada. Y por eso, y enfatizamos, de acuerdo a lo que nos gusta aquí en Radio Libertad, que lo más importante es hacer el bien, estar en paz consigo mismo, en paz con los demás, pero también parte de eso es dejar en paz a los demás, es tomar decisiones. O por ejemplo, no sé si hay, usted sabe, abuelitas, señoras que de repente se han hecho de unas ollitas buenísimas, de esas que ya no hay, Claro. o la vajilla de la abuelita. Y es que hay objetos, Luis César, que tienen un valor, además de material, tienen un valor sentimental para las personas.
como decías, las viejitas, las señoras, los señores, tienen en sus casas, que a veces hay casas antiguas, que solo la casa ya tiene un valor muy importante, ¿verdad? Ahí fue donde de niño andaba corriendo en la casa de mi abuelita, estaba aquel mueble, aquella madera muy fina, pero que me trae recuerdos hermosos, porque ahí están todos los libros que leí cuando era niño, por ejemplo, o cuando era niña, este, y como decías, todas esas ollitas, esas tacitas, El álbum de fotos de la el abuela que álbum, sacaba y quién se queda con las fotos de la abuela, los cuentos que escribió mi abuelo, los machetes de mi abuelo. eh, así, o sea, en fin, hay muchas cosas interesantísimas que se van haciendo, acumulando y quién se queda con eso. Antes las familias eran inmensas. Bueno, ujú, caso de mi familia paterna y materna, pues eran 11 hijos de un lado y 11 hijos del otro. Imagínense la cantidad de gente. Y todavía esas generaciones, eh, uno puede encontrar familias bastante numerosas. ujú. Ahora hay familias más pequeñas y hoy en día el número se ha limitado por las generaciones actuales, pero aún así, ¿quién se queda con las cosas después de la muerte? Y es que hay que pensar un poco en eso y la verdad que en estos días, tristemente, Lucía, con tanta muerte que se ha dado, como que hemos sido un poquito sensibles a ese tema en general en el mundo. A mí muchas personas, honestamente, como abogado, se me han acercado, me han preguntado, mire, yo es que quiero saber del tema porque quiero poner en orden, Dios guarde yo irme y dejarle un problema. Claro. Y también Y es, hay de familias, hay familias súper unidas que no tienen ningún problema, pero hay otras que por un alfiler sería terrible. pero hay familias, dice César, que siempre han sido unidas, pero porque tal vez hay situaciones en las que no se han visto envueltas, donde pueden tocar mis intereses y ahí puede empezar el conflicto y desarmar esa unión tan linda que hay o estos lazos familiares que existen solo por una situación de problemas materiales. Exactamente. Y hay que tener en claro eso, muy claro lo que usted está diciendo. Son situaciones materiales. Y esto es un consejo, es un elemento que queremos dejar firme hoy, que parte de la solución en el tema de los bienes sucesorios está en partir de que los bienes materiales no pueden sobreponerse al Ujú. respeto, al amor, a la solidaridad que debe existir entre las personas, entre las familias, que por muchos años o por mucho tiempo se han llevado bien y que por una cosita echar las cosas a la borda. Total, todo lo que es material en el mundo se va a quedar. Nosotros vamos Sí. a pasar. Luis César, ¿y ¿vos conoces alguna situación o sea, sin entrar ahí a ahondar, de que esto puede ser un gran problema, no hacer un proceso sucesorio, un traspaso de bienes y después venga el problema de qué vamos a hacer, qué pasa en Sí, esos casos? sí, Existe en Costa Rica, pasa, es claro, común. claro que sí. Aquí en Costa Rica y en el mundo entero, el tema de los procesos sucesorios hay que tratar de entenderlo. Empezando por qué es un proceso sucesorio, ¿verdad? El nombre, Ujú. es- el nombre por sí mismo a veces nos confunde porque antes la gente decía, es que hay que hacer una mortual, Ah, sí, una alguna mortual. expresión, ¿no? Hay que hacer una mortual. Y entonces la gente dice, ¿qué es una mortual? Sí, cierto. Un proceso sucesorio sencillamente es un procedimiento que se hace a partir de la muerte de una persona. Es quiénes son los sucesores, a quiénes les va a tocar entonces hacerse el cargo de los bienes, hacerse el cargo de las deudas, hacerse Ujú. cargo del patrimonio, es determinar qué se hace con las cosas de esas personas posterior a la muerte. Eso es un proceso sucesorio, eso es lo que antes algunas personas llamaban mortual, que no se debe llamar así, se debe llamar proceso sucesorio, que más adelante vamos a hablar que puede ser un proceso sucesorio que surja con un testamento escrito, fundamentado en eso y orientado por un testamento, o puede ser un proceso, una sucesión
en la que se trata de saber quiénes son los legítimos herederos porque no hay testamento específico y que puede ser en vías judiciales o puede ser ante un notario público. Eso más adelantito lo podemos hablar, pero ante la pregunta, ¿existen problemas? Es que claro que existen problemas porque no todas las personas toman decisiones a tiempo sobre la disposición de sus bienes. Muchas veces, ¿por qué? Porque la familia no es necesario, todo el mundo está en paz y no se da mucha ocupación. A veces por desconocimiento de cómo hacer, a veces por temor a que sea muy caro. Entonces dicen, Ujú. es que eso es muy enredado, hay que buscar un abogado, es muy caro. Y entonces no se hace y las cosas se dejan tales y como están. Pero sí, por ejemplo, hay problemas cuando fallece el propietario de un bien y de repente está la esposa y los hijos, hay que determinar cómo se divide esto. Eh, o a veces ya la esposa no está y hay varios hijos y entonces, ¿quién se deja las cosas y cómo se las dejan? Porque papá no dijo, papá no habló, papá no especificó y fluyen los intereses de diferente forma. Entonces, ha sucedido no solo en temas de terrenos, porque los Ujú. terrenos y los vehículos es como más fácil de trabajar porque están determinados. Eso como que es más sencillo a veces referirse a ellas en el tema. Pero, ¿qué pasa con todo ese montón de artículos de valor que los señores o señoras tienen Ujú. y, o que las personas tienen y no lo definen? Para eso es el proceso sucesorio también. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hablar hoy? Bueno, hablar de qué es el proceso sucesorio, quiénes participan dentro del proceso sucesorio, Ujú. cómo se puede abrir un proceso sucesorio y qué es importante hacer para que cuando yo falte o cuando una persona falte, los herederos, ¿verdad? O los sucesores puedan hacer las cosas de una manera más sencilla y menos costosa. Tal vez No, hacemos una breve pausa entonces, sí, si le no, parece. y no, exacto, no creando ese ambiente complicado, pero es cierto, Luis César, vamos ahorita a una pequeña pausa, ya casi regresamos con más de Altavoz AM para explicarle todo este proceso que es muy, muy importante que tome en cuenta. No nos podemos quedar pensando en que a la familia, aquella familia le puede pasar y a mí no, ¿verdad? A todas las familias les puede suceder. Entonces, quédese con nosotros y ya casi regresamos con más de Altavoz AM. Compartimos contenidos que amplían tu mente. Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. ¿Qué es lo que te hace una persona auténtica? Si no te lo habías preguntado, pensá que tus experiencias, conocimientos y tu lucha por alcanzar los mejores propósitos hacen que tu personalidad sea única e irrepetible. Llenemos de valores el mundo. Promovamos la autenticidad. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. Transmitimos radio para toda Costa Rica. Transmitimos progreso. Seguinos en Facebook. Gracias por continuar en sintonía de su programa Altavoz AM. Hoy estamos hablando sobre el tema de procesos sucesorios y también de traspasos de bienes. Es un tema bastante interesante que creo que todos tenemos que saber de alguna u otra forma, desde no solamente las personas que creen que tienen, ¿verdad?, grandes bienes, sino también hasta las cositas que nosotros podemos heredar a nuestra familia o a algún sucesor. Luis César, abogado, que hoy está con nosotros, nuestro compañero, hablando de este tema muy, muy interesante, ya que él conoce bastante de este tema que nos puede suceder a todos. La verdad es que nos puede suceder una situación complicada, entonces mejor evitarla y pongamos atención a lo que nos tiene que contar. Estábamos diciendo en el bloque anterior que íbamos a hablar, ya explicamos qué es el proceso sucesorio, pero Luis César, tal vez si nos cuentas un poco, em, ¿quién hereda en Costa Rica? ¿Quiénes son las personas que pueden heredar? ¿Cómo es ese proceso? Puede ser cualquier persona. Hablemos un poquito antes de que surja una muerte. Bueno, hablemos de que
el patrimonio de la persona necesariamente al momento de su muerte va a pasar a pertenecer a otra persona. ¿Quiénes son esos que pueden ser herederos? Bueno, pueden ser herederos la esposa, pueden ser herederos los hijos, pueden ser herederos familiares, puede ser herederos una persona compañera, ¿verdad? De hecho, una vez ilegítimamente comprobada esa unión civil, de hecho, todo aquel que ante un juez en una instancia pueda demostrar un interés legítimo, ¿verdad? Puede ser heredero. Puede ser también heredero una sociedad anónima, puede ser heredera una fundación, puede ser heredera una asociación. Si es que, por ejemplo, por medio de un testamento, la persona determina que en el momento de fallecer a esa institución o a esa organización le quiere trasladar la totalidad de sus bienes. ¿Qué es bueno para cuando nosotros estamos en vida? Planificar una adecuada sucesión para que aquellas personas que quedan, Ana Lucía, no tengan pleitos, no tengan problemas en el momento que falte el propietario. Bueno, yo creo, y por la experiencia que he tenido, que en la medida de las posibilidades, la comunicación verbal, dejar claras las intenciones, a veces, aunque no se lleguen a hacer documentos, es importante. Cuando el padre de familia o la madre de familia van marcando la cancha, dice, mire, cuando en determinado momento, cuando yo falte, me gustaría que esto sea así, así, y lo comunica a los hijos, muchas veces, en la gran mayoría de los casos, llegan a respetarlo. Yo lo he visto cuando dicen, bueno, esos cuadros se los voy a dejar a Ana Lucía, y lo dicen verbalmente, eso ayuda muchísimo. Realmente, aquellas ollas se las voy a dejar a Luis César. Eso ayuda muchísimo, aunque no lo está poniendo por escrito por ahora, pero sí realmente llega a orientar a las familias y evita problemas. Uno tiene que entender que cuando uno toma disposiciones, evita problemas. ¿Qué es lo que se hace con el famoso testamento? El testamento es la disposición de voluntad, mi última voluntad. Entonces, la persona acude ante un notario público y dice, yo quiero, con 3 testigos, ¿verdad? Con 3 testigos, y dice, yo quiero que cuando yo falte, las cosas queden establecidas de la siguiente manera. Yo tengo una casa que está en la finca tal, tengo una finca en tal cantón y tengo otra finca en tal cantón, por ejemplo. Bueno, esas las voy a dividir así, dividida en 2 partes, a fulano y a fulana, la otra en su totalidad a fulana y la otra en su totalidad a fulano. Esa es una manera muy, muy clara y muy específica. El notario es un profesional preparado para orientarle a la persona a hacer la escritura correctamente. ¿Por qué? Porque es muy importante determinar bien el bien, o bien la cosa que se va a heredar. Algunas veces la gente comete la equivocación de decir, la finca de la chola. Sí, sí. La casa del barranco, la no sé qué. Yo sé que son nombres como muy, muy ticos, ¿verdad? Muy, muy de familia. Pero no, la intención es que con el apoyo del profesional se pueda decir, la finca del partido San José, folio real número tal, X en tal lugar, con el plano de San José número tal, y se determina. Y si está dividida entre 2, ahí mismo se puede decir. Y aclararlo para que entonces, posteriormente, ese testamento se lleve a una instancia notarial o a una instancia judicial y se le diga a la autoridad, veas que queremos que se tome este testamento que se escribió legítimamente y se repartan los bienes conforme lo que ahí dice. Realmente con un testamento se hace todo más fácil y más ordenado porque no hay que interpretar, porque lo que hay que hacer es interpretar lo que se dijo y hacerlo, y no hay que empezar a proceder a ver cómo se divide de la manera más justa. Cuando no está el testamento, entonces
surge la necesidad de que todos los interesados se apersonen a un procedimiento civil o notarial y decir, bueno, lo más justo aquí, de acuerdo al orden de ley, es esta forma, y empezar a dividir. Entonces, el Entonces testamento lo que hace es alivianar el proceso. hay como un orden entonces de ley, Luis César, que nos puede ayudar cuando tiene que hacerse un proceso sucesorio. Lo consulto, por ejemplo, porque se me viene a la mente cuando hay divorcios y después otros casamientos, o incluso lo que decía, cuando hay unión libre, pero, o sea, unión de hecho, pero no hay nada de por medio a nivel civil o algo así. Entonces, por Y, ejemplo, sí, en el código. Sí, adelante, perdón. como por ejemplo que yo, no sé, me quería casar, pero lo que hice primero fue unión libre y entonces empezamos a comprar cosas de las cuales tal vez la persona, mi pareja, compró también y muere. ¿Y qué pasa ante esas situaciones? Yo sé que tal vez sea un poco complicada, pero ¿qué pasa con el tema de casamientos, divorcios, uniones libres? Bueno, aquí es un poco técnico, entonces no nos vamos a Ujú. meter como muy a definir cada uno porque podría llevarnos mucho tiempo, pero el Código Civil en el artículo 572 establece quiénes son los herederos legítimos y habla de los hijos, los padres y el consorte, el conviviente en unión de hecho, y hace varias especificaciones ahí. También habla de los abuelos y demás ascendientes legítimos, los hermanos legítimos, eh, los hijos de eh, los hermanos, y al final, si no hay nadie, las juntas de educación correspondientes a los lugares donde estuviera el causante. En Ay, qué fin, interesante. cuando no hay testamento, el Código Civil establece esta prioridad para analizarlo. Entonces, en el caso de la unión de hecho, lo importante, si la persona no se ha casado, es demostrar que existía una unión en donde las personas estaban arraigadas de la misma manera como pasa con el matrimonio y que estaban en disposición legal para estar en o que estaban en esa condición legal. Ok. Pero sí hay un orden y es donde es importante cuando usted acude donde el notario Ujú. establecer las cosas y decirlas para que entonces cuando vienen los sucesores se aliviane el proceso. Porque si no empieza la discusión de quién es de quién y por qué. Ujú. Ahora, ¿cuándo puedo ir a la vía judicial y cuándo puedo ir a la vía notarial? En la vía no judicial, por supuesto que como todo lo judicial, a mí me parece que es muy bueno. Sin embargo, con la gran cantidad de procesos que hay, entonces se tarda más. Pero en la vía notarial existe la posibilidad de que si todos son mayores de edad, todos los herederos son mayores o eventuales herederos son mayores de edad, si todos están mentalmente con toda la capacidad, ¿verdad? No hay nadie con alguna enfermedad que le impida tener una capacidad de conocimiento y de voluntad, y no hay menores, y, y, si, y si no hay ninguna controversia, es decir, si están todos plenamente de acuerdo, entonces se puede proceder a hacerlo ante un notario público sin necesidad de tener que ir a un proceso judicial. Pero en el momento en que todos esos mayores de edad que están bien de salud y que están en acuerdo, tienen alguna pequeña controversia o alguna diferencia, el notario tiene que decir, no, mire, es que ya cuando ustedes en algo no se ponen de acuerdo, tiene que ir a la vía judicial. Y en la vía judicial, cualquiera que tenga interés, que pueda demostrarlo, pues entonces puede hacer la apertura del proceso ahí. Eh, el proceso depende de los juzgados donde esté y de la saturación que tengan cierto tiempo y atrasan un poco. Y es ahí entonces donde muchas personas dicen, no, yo prefiero dejarle a los hijos arreglados antes. Ujú. Y hablan de figuras, por ejemplo, como el usufructo y otro tipo Ajá. de... ¿Qué son los bienes en usufructo? Tal vez si les explicamos rápidamente qué significa dejar los bienes en usufructo a nuestros oyentes. Bueno, algunas veces la gente dice, para que cuando yo me muera sea más fácil
los traspasos de las propiedades y que ustedes sigan viviendo ahí tranquilos. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a dejar el usufructo de la propiedad, dicen algunos padres o algunos propietarios, que el usufructo es la disposición entera y plena en el disfruto y goce de la propiedad. Yo siempre pongo el ejemplo y le voy a dar a usted la donación de la nuda propiedad. Yo siempre pongo el ejemplo de la silla, ¿verdad? La silla, todo lo que es el marco, yo puedo decir que cuando yo me muera se la regalo a usted, pero mientras tanto, la única persona que se sienta en la silla soy yo. ¿Me explico con eso? Sí, claro, queda súper claro para los bienes, más que todo como pienso como en vehículos, en casas, en estas situaciones queda bastante claro. Y Luis César, pasando un tema bastante interesante porque a veces hablamos de bienes, cosas que ya tenemos, o a veces pensamos en personas ya señoras, ¿verdad? Que dicen, no, ya tengo que ir buscando mi testamento, pero sabemos que la muerte nos puede llegar en cualquier momento. ¿Qué pasa cuando yo soy una persona trabajadora y llega la muerte? ¿Quién puede ir por mis prestaciones? ¿Cómo es la situación de las prestaciones en ese caso? Sí, muy bien. Antes de entrar al tema de las prestaciones, quiero decir que los testamentos, mientras usted esté vivo, usted puede cambiar el testamento las veces que quiera. No es que por haberlo firmado una vez, ya se quedó amarrado o amarrada para siempre. Usted puede, si usted cambió de opinión en el camino, puede ser. En el testamento, si usted decidió vender su casa y la vendió y antes estaba en el testamento y la vendió, pues quedó fuera, ¿verdad? Obviamente. El testamento lo que es una forma de ordenar las cosas para luego de que yo ya no esté en esta tierra, pero puede modificarse cuantas veces lo desee la persona. Esta pregunta es interesante en el tema de las prestaciones. Cuando una persona fallece, ¿quién cobra las prestaciones? El Código de Trabajo, en el artículo 548, tiene un procedimiento que se llama distribución de prestaciones de personas trabajadoras fallecidas. Es un proceso en el que entonces, en este caso, el Código de Trabajo, en el artículo 85, nos define un orden para el cobro. Dice, esas prestaciones corresponderán a los parientes del trabajador en el siguiente orden. Entonces está el consorte y los hijos menores de edad o inhábiles, los hijos mayores de edad y los padres en segundo lugar. En tercer lugar, las demás personas que conforme a la ley civil tienen el carácter de herederos. Esas son los que pueden ir a un juzgado de trabajo en este caso. No necesariamente ya tienen que ir a un proceso civil, porque las prestaciones se pueden ver en un proceso especial dentro de la jurisdicción laboral. Es más simple. La reforma procesal laboral pues mantiene este proceso bastante simplificado, bastante práctico y es la manera como esas personas que les dije en ese orden pueden llegar a reclamar las herencias en este caso las herencias no, las prestaciones del trabajador fallecido. Y eso siempre yo sí creo que es algo sumamente interesante más en estas situaciones que estamos pasando, que lamentablemente la enfermedad de esta pandemia de COVID-19 puede llegarnos a cualquiera y lo que menos queremos es la muerte, pero también ir viendo qué situaciones pueden suceder en dado caso que suceda la muerte. Y entonces, bueno, como les decíamos, estamos hablando sobre procesos sucesorios y traspasos de bienes, herencias, en todo este marco de la pandemia y después, post pandemia también. Es importante siempre tener en cuenta este punto. Luis César, vamos a ir a una pequeña pausa. Ya casi regresamos con la parte final de Altavoz AM. Hola Jorge, ¿estás listo para salir? Ari, tengo un poco de tos y dolor de garganta, entonces mejor vamos después. Eso no es nada, alístate y vamos que todavía nos da tiempo. No es eso, Ari. Pasa que si yo me cuido te protejo a vos, a mi familia y a todas las personas. Es tiempo de ser conscientes y cuidarnos en conjunto.
Tienes razón, Jorge. Hay gente que la puede pasar muy mal si le da un resfrío o algo más. Si somos conscientes, protegemos a quienes más queremos. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. Regresamos con la parte final de Altavoz AM. Hoy estamos hablando sobre el tema de procesos sucesorios, traspasos de bienes, herencias, con mi compañero y abogado Luis César Monge, que nos ha ampliado bastante sobre el tema, porque es un tema bastante interesante. A veces, como decíamos inicialmente, creemos que el tema del testamento a veces solamente toca unos bienes, ¿verdad? Pero hay cosas de valor que siempre son importantes dejar claro, y no necesariamente en la parte escrita, sino también en la parte verbal. Y es bastante interesante todo lo que hemos abarcado desde ese punto hasta lo último que hablamos sobre las prestaciones en una persona trabajadora. Luis César tenía una duda con respecto a esto también, y es sobre las deudas. ¿Las deudas se pueden heredar? Sí, en realidad, por ejemplo, todos sabemos que muchos bienes se adquieren, bienes inmuebles, por ejemplo, se adquieren con un préstamo bancario. ¿Qué sucede con la muerte de una persona con esa deuda? ¿Quién la sigue pagando? Bueno, resulta que si la casa es la garantía, seguirá siendo la garantía de esa deuda, y si no se paga, pues el banco tendrá que ejecutarla. Es importante pagarla. Pero muchas veces, y en esto es importante que cada persona que tiene una deuda revise, existe dentro de los contratos de préstamo, ¿verdad?, o de crédito, una póliza de vida que la persona suscribe para que en el caso de que le ocurriera el fallecimiento dentro del proceso de pago o dentro del plazo de pago, entonces la póliza se active y la póliza de ese seguro de vida paga la deuda para que se libere. Eso es genial porque deja a la familia libre de deudas ante la eventual. Pero si esa persona que había contraído la deuda no tenía ese seguro de vida, alguien tendrá que hacerse responsable de seguir pagando. Y en este caso, los herederos dispondrán de conformidad a quien le quede, quién tiene que hacerse responsable de pagar la deuda. Porque si no, el banco va a demandar a la sucesión, para que la sucesión le pague. Y si la sucesión no tiene con qué pagarle, pues siempre van a ir también a perseguir los bienes. No es que se murió el deudor y la cuenta quedó ahí en el aire y nada más. Se soluciona si hay una póliza, y si no hay una póliza, pues el acreedor seguirá cobrando, en este caso a la sucesión, al que quedó responsable del bien. Ese es como en términos muy simples y prácticos como se podría decir. Yo creo, Ana Lucía, y este tema lo trajimos como una forma de motivar hoy, no a estresar, ¿verdad? No a estresar. Lo que quisimos es un poco meditar en que las medidas y las soluciones que nosotros tomemos en vida pueden aliviar mucho a las otras personas, porque uno está claro, uno sabe lo que quiere, uno sabe a quién o cómo, o que cada quien sabe los enredillos que tiene por ahí. Y yo motivo a la gente. Vean, muchas veces las personas se hacen examen de colesterol, de triglicéridos, exámenes de la vista, para ver cómo está su salud. No es malo, y no por ser abogado les digo, que cada quien, no me lo tomen a mal, pero que cada quien busque a su abogado de confianza, ¿verdad? Y pague una consulta. Y saque este tipo de dudas, busque a su abogado de confianza, pague una consulta. Y mire, yo quiero hablar un poco hoy de mis cosas, de mi futuro, del futuro de las cosas cuando yo no esté, porque yo no quiero dejarle enredos a nadie. Deme un buen consejo. Eso es muy sano. Claro, exacto, es súper sano. Y no solo se trata de el hecho de quién quiero que se deje, quién quiero no, sino de dejar eso claro, evita problemas, evita discusiones, evita divisiones de familia. Ya bien lo decía Luis César anteriormente, hay familias unidas que pasa esta situación
y puede traer más problemas, puede traer un problema más grande, lo que menos se quiere es eso. ¿Por qué? Porque hay un valor sentimental que yo creo que es importante dejarlo claro, hay un valor sentimental a veces más que el material. Claro, habrá valor material que interese, pero a veces hay cosas sentimentales también que nos puede afectar como familia y yo creo que en vida no queremos que suceda nada de eso, entonces es un buen mensaje que insta a Luis César y que instamos en Altavoz AM para que ustedes dejen claras todas esas situaciones. Y Luis César, yo quería igual, o sea, hablar de eso que decías del abogado, o sea, no importa la edad, creo que es algo que hay que dejar claro, no importa la edad que uno tenga. No importa la edad que uno tenga, yo creo que es una sana consulta con un profesional de confianza que le ayude a entender, porque uno, como todo en la vida, lo que necesitamos es a veces entender un poquitito para saber qué hacer. Hay casos también de señores o de señoras o de personas que tienen por ahí, lo voy a decir, un hijo muy vivillo o un familiar muy vivillo o alguien que le dice, no, fírmeme aquí, fírmeme acá, y ese, no, mire, haga las cosas bien, pregunte, asesórese y sepa bien las consecuencias de los actos que usted va a firmar. No firme sin saber, no haga trámites legales en desconocimiento. De verdad que así como valoramos la profesión de los médicos, de los ingenieros, de los arquitectos, yo invito a que se acerquen a su abogado de confianza y se asesoren sobre este tipo de cosas, sobre cómo resolver. Muchas veces estas decisiones también, Ana Lucía, permiten gastar menos porque hay procedimientos legales que se pueden hacer en vida que podrían ser más económicos que toda una serie de tramitaciones que se hacen ya post-mortem, ¿verdad? Después de la muerte ya se vuelve incluso algunas cosas más onerosas, más difíciles. Entonces creo que es una buena práctica que pongamos entendimiento en esto. La gente, como repasemos, que puede tener bienes inmuebles, llámese fincas, casas, puede tener bienes muebles, puede tener vehículos, motos, bicicletas, puede tener ganado, puede tener mascota, a quien le quedó el gato, ¿verdad? A quien le quedó el perrito, puede tener arte, puede tener joyas, puede tener fotografías, álbumes, recuerdos, y todo eso puede quedar ordenadito en una cartita sencilla, que eso va a generar paz, va a generar algo ordenado. Si tiene una cuentita bancaria, no está más a apuntar cuál es la cuentita bancaria, qué se hace con eso. En fin, hay una serie de consejos que realmente en un programa de radio no podríamos como abarcar los casos concretos, pero que definitivamente podríamos aconsejar a que busquen su abogado de confianza, o si a través del programa alguien quiere hacer consultas, digamos, a la dirección de la radio, podríamos hasta acumular algunas cuantas. ¿Qué le parece, Ana Lucía? Y en un próximo programa aclarar dudas. No, nos parece súper interesante y bueno, ya saben, está Luis César a disposición de poder ayudar, a poder apoyar con esas consultas. Si ustedes desearan, pueden escribirnos en nuestro Facebook, Radio Libertad 570 AM, puede ser por un medio de un mensaje privado, cuáles son sus dudas y consultas con respecto a los procesos sucesorios, traspasos de bienes, en los que nosotros podríamos apoyarles con alguna consulta que usted tenga, puede ser una consulta inicial incluso, que eso pueda crear una espinita para que usted pueda dejar sus cosas claras. Alguna generalidad, por supuesto, ¿verdad? Y la gente que sepa en esto, es importante también tener su abogado de confianza, así como su médico de confianza, que le sepa orientar correctamente en la toma de decisiones. Y enfatizar, Ana Lucía, en una cosa: los bienes materiales se quedarán aquí en la tierra, ¿cierto? Así es. Lo que nosotros tenemos es que aprender a vivir en paz, hacer las cosas bien, hacer las cosas de la manera más ordenada posible, para que en la manera que nosotros los disfrutamos, la gente que quede tenga paz a la hora que le quede también, ¿verdad? Y es que ese es el punto, no es solamente decir, bueno, le voy a dar esto, le voy a dar el otro, es irnos en paz,
irnos sin saber que no vamos a dejar alguna situación, un problema que tal vez no es la intención. No creo nunca que sea Ujú. la intención. A veces nos falta un poco de información, a veces nos falta alguien que nos oriente un poco. Entonces, como dice Luis César, pueden buscar a aquel abogado de confianza que siempre les ha ayudado con algún proceso, pueden ver este proceso también. También, si no hay en cuestión de dinero, existen universidades tanto públicas como privadas que dan asesorías legales. Siempre hay esta opción, entonces también pueden optar por esta opción, investigar un poquito más a dónde pueden tocar puertas para este tipo de situaciones. Luis César, de verdad que muchísimas gracias por ampliarnos más sobre este tema que puedo decir que no conocía tanto de este tema. Yo soy una de las personas, así sé que habrán amigos y amigas oyentes que sí conocen más, otros que tal vez no conocen tanto, y que es importante, no importa la edad que tengamos, poder irnos en paz en ese aspecto. Sí, esperamos que haya sido de mucho provecho, ¿verdad? Siempre nuestro enfoque en los temas que elaboramos para toda la audiencia es pensando en generar algún tipo de inquietud, algún tipo de herramienta con la mejor y más cariñosa intención, ¿verdad? De que día con día ampliemos la mente hacia cosas que tenemos que ser y que podamos como radio hacer algún tipo de función de colaboración, ¿verdad? Hacia toda nuestra querida audiencia. Así es, entonces, bueno, con este tema y este mensaje que nos acaba de brindar Luis César, nos despedimos. Agradecemos muchísimo su sintonía, que haya llegado hasta este momento. Esto fue Altavoz AM, aumentando el sentido de la conversación, y hoy Luis César nos va a despedir ahora sí el programa. Bueno, muchísimo gusto. Espero que sigan en sintonía de esta emisora. Aquí sigan escribiendo y realmente esperamos encontrarnos muy pronto con otro tema y sigan en la mejor sintonía y en la programación de aquí de Radio Libertad, ampliando tu mente, 570 AM.